Bueno, realmente voy a presentar una nota que a uno nunca le gustaría hacer este tipo de notas y a pesar que vengo haciendo unas cuantas en lo que va del año, me cuesta muchísimo. Estoy hablando del tema que es de público conocimiento, que todos los medios de comunicación se están haciendo eco y que durante todo el fin de semana y desde que se destapó todo este tema de Marcelo Corazza y después de Jay Mamón, todos los medios de comunicación se han hecho eco y no es para menos. Lo interesante es saber que se hicieron eco por el tema de que son personas conocidas, sobre todo Jay Mamón, que uno, o para muchos el perfil no da, como para ser un abusador, quiere decir que los abusadores no manifiestan libremente quiénes son. Por tal motivo, y bueno, mi lucha contra todo esto viene desde hace años, donde tomé, no sé si es el compromiso, soy así, sobre todo con el tema de las injusticias con los menores y con los adultos mayores, a mí me sacan. En general las injusticias y las manifiesto y con quien me tenga que enfrentar me voy a enfrentar y a mí no me importa. No me importa porque forman parte de nuestra sociedad, los abusadores, los violentos, los ladrones, las injusticias, los ilícitos y esa mirada para otro lado desde los organismos oficiales, la justicia, el Estado, las instituciones, realmente es preocupante. Preocupante porque siguen ocupando cargos, son empleados de organismos estatales, son empleados de instituciones locales, son personas que caminan como si nada por la calle, con entradas en la policía, con horas de detención, con una causa realizada por profesionales idóneos en la materia, otros profesionales que no creen, que no se involucraron, porque todas estas cosas pasan por la ausencia de quienes tienen que formar parte desde la justicia, desde los organismos estatales y gubernamentales y de las instituciones. Hablo en general y yo no me olvido de los casos que pasaron en Humberto Primo, de los cuales hemos hecho notas. Me realicé personalmente una investigación, así que no toco de oído, sino que hablé con los profesionales que estuvieron a cargo, otros quisieron chapear conmigo diciéndome dónde trabajaron, otros me cuestionaron si yo iba para, digamos que, disculpen la expresión, para cuestionarles su forma de trabajar. Sí puedo cuestionar la forma de trabajar cuando hay un abuso con una denuncia que se cerró, como pasó con el caso de Jay Mamón, porque no se hicieron las cosas como se deberían ser, porque dejaron de lado a quienes denunciaron, porque nadie los acompañó, porque nadie los ayudó, porque no contaban con los medios económicos necesarios para seguir con la causa, porque como todos deben saber, los abogados cobran porque es su trabajo, porque estudiaron para realizar esto, para trabajar de esto. Entonces, que a mí no me vengan a decir que el caso fue armado y que el caso se cerró, por eso miran para otro lado. Señores, los abusadores, los violentos, son así. Es su esencia. La sociedad humbertina está colmada de niños y adolescentes que por vivir en un pueblo se manejan solos, van al club, van a la plaza, pasan horas al aire libre entre amigos y que los abusadores y los violentos están por la calle. Forman parte de organismos públicos, estuvieron ocupando lugares en instituciones de la localidad. Así que, ¿quién es la loca? ¿O son ustedes los que miran para otro lado porque no les pasó ni a ustedes, ni a su familia, ni a su vecino, ni a su entorno? Preocupante la actitud de la sociedad toda. Preocupante, ¿por qué? Porque nos seguimos mirando el ombligo. Y cuando se lo cuento a muchas personas, ¡ay, oh, sorpresa! No sabía nada, no, algo me habían comentado. Por favor. Y sobre todas las cosas, a quienes se tienen que poner los zapatos, pónganselos. Y no me voy a callar nunca, porque esta doble personalidad que tienen, y muchas personas que dicen que ahora hablamos de bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? Mostrarse de una manera ficticia,
mostrarse de una manera de la cual no es nuestra esencia, y cuando nuestra esencia aflora, porque siempre la verdadera personalidad, la esencia de una persona va a aflorar, como la verdad siempre, siempre se sabe y siempre sale al aire. Esa es la bipolaridad, mostrarse y conducirse de una manera que no es, hasta que aflora nuestra verdadera esencia. Entonces, los violentos, los abusadores, se cuidan, como lo dije en la nota, se cuidan hasta de mearse encima, disculpen la expresión. Pero la verdad, la apatía generalizada, tenemos una sociedad que mientras no me pase a mí, el resto no me importa, pero hacemos determinadas cosas hasta que no sucede. Entonces, después pretendemos que todos nos acompañen y estemos juntos. Acá no importa la condición socioeconómica del individuo. Acá importa la integridad psicofísica emocional, ¿sí? Porque las secuelas quedan de por vida y porque un niño no va a mentir y no se le puede decir que invente lo que le hicieron, que invente un abuso. Y eso es lo que a mí me dijeron, porque todo este tema hace años que lo vengo tratando con quien corresponde. Y sinceramente, me da vergüenza escuchar las respuestas que he obtenido y cada vez que lo recuerdo. No se olviden que todos o la mayoría son padres, abuelos, tíos y que tienen hijos, nietos, sobrinos, amigos que son pequeños y que están en libertad en la calle. Nunca se olviden de eso y que nadie esté exento de caer en manos de un violento o de un abusador. Sinceramente, con las manos en el corazón se los digo, a la sociedad humertina no los entiendo. Dejen de mirarse el ombligo porque nadie está exento a nada. A nada estamos exentos. Entonces este país no va a cambiar hasta tanto la mentalidad no cambie y seamos más empáticos, sensibles y solidarios. Por este tema, que por supuesto no toqué el tema de lo que pasó y pasa en nuestra sociedad, porque abusos hay muy seguido, que no se denuncian, que es otra cosa. Entonces, si no se denuncia, no pretendan que la justicia actúe, porque acá hay una dualidad también. Nos quejamos de la justicia, nos quejamos de la policía, pero no denunciamos, no seguimos una causa. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, empecemos a cambiar nosotros. Convoqué, a la licenciada en Psicología Nadia Rodríguez Billiner y a la abogada Melissa Morra para hablar sobre este tema. Lo tocamos en general, tocando temas, por supuesto, este caso que revolucionó a la Argentina del supuesto abuso de Jay Mamón a un joven, a un niño adolescente, que él no negó la relación, solo dijo que cuando salieron no era menor. Una denuncia que se archivó, que no fue investigada. O sea, todo lo que quisiera que sepa la sociedad, me puse en el lugar de ustedes y se lo pregunté a las dos profesionales a las cuales les agradezco infinitamente siempre estar en estos casos para darnos claridad y para poder entender lo que pasa en la mente humana, lo que pasa y las secuelas que quedan para toda la vida en un niño que fue abusado. Hay conductas que son realmente que uno no lo puede entender, pero que suceden, y por sobre todas las cosas preservar la salud física, psicofísica, emocional de un niño, que cuando adolescente y adulto, siempre se va a manifestar de alguna manera. Y nosotros como sociedad, como escuela, como todos los organismos y como familia, prestemos atención a los cambios de actitudes, la escuela cómo se manifiesta con los dibujos, cómo juega, lo que dice. Realmente es un trabajo que tenemos que tener en claro y que tenemos que hacer como sociedad. Nuevamente, gracias a las profesionales por estar presentes y quiero compartirlo con ustedes. Nadia, Melissa, ¿cómo están? Hola, buen día. Bienvenidas. Gracias. Realmente les agradezco infinitamente su predisposición para esta nota, un tema muy fuerte, muy pesado, muy todo, porque lo que está pasando, digamos, en este medio de los
actores en el mundo de que uno cree que son todos perfectos, nos moviliza, nos hace replantear nuestra responsabilidad como sociedad. Y pensé en ustedes para aclarar determinadas cosas con respecto a la conducta, con respecto a cómo uno debe manejarse legalmente con todo esto. Y Nadia, me gustaría que nos cuentes cuál es el perfil de un abusador, porque tiene un perfil que data abismalmente de las condiciones como actúan. Sí, 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 la verdad que son personas muy complejas, complicadas, generalmente con doble cara. Entonces, para el afuera, para el exterior, para el trabajo o para la sociedad, son personas que a lo mejor están bien vistas porque tienen también rasgos de manipulación, son psicópatas adaptados, se los llama, porque logran, digamos, cumplir con ciertas normas sociales, digamos. No son antisociales o psicópatas disruptivos, digamos, que van en contra del sistema, sino que lo hacen de una manera adaptada. Por eso muchas veces llegan a tener incluso lugares de poder, claro, en empresas, en distintos lugares de trabajo, llegan a tener cargos altos, porque bueno, cuentan con toda esa psicopatía, esa manipulación y esa capacidad, digamos, de manipular al otro de tal manera de que no piensen que él podría llegar a ser capaz de hacer una cosa mala, sí, digamos. Por lo que estuve leyendo y escuchando, son personas muy carismáticas, se muestran muy sensibles, ¿no? Y que, digamos, llegan a todo el mundo por esa condición, o sea, esa doble personalidad que vos manifestás. Claro, sí, sí. Obviamente que no podemos decir de que son todos iguales, pero a grandes rasgos comparten esa manipulación y esa doble cara. Y bueno, también hay que reconocer que son personas que, por ejemplo, cuando llegan a terapia, siempre son personas que llegan mandadas por un juzgado, lo puede decir Melissa, son enviados por alguien, digamos. No son personas, nosotros decimos en la jerga, terapiables, digamos. No son personas que se replanteen, que se equivocan o que hacen más las cosas, o dañé a un otro, entonces voy a terapia. No, son personas que vienen a terapia porque alguien los manda, ya sea porque es la pareja que si no los deja, o porque hay una orden judicial que tienen que ir para cumplir una condena. Son personas que vienen obligadas, digamos, y por lo tanto es muy difícil que sostengan una terapia así, porque son personas que no pueden sostener una terapia. Entonces la mayoría de las veces vienen una vez, 2 veces y no vienen más. Y bueno, y también nosotros como psicólogos saber que hay personas con las que no podemos trabajar y tenemos un límite también, y bueno, y son muy difíciles de abordar. Ustedes como profesionales enseguida se dan cuenta, ¿no? Porque creo que es muy difícil fingir. Sí. Siempre digo que esta bipolaridad tan de moda es un título ficticio, que se trata de fingir quién soy hasta que la esencia aflora, y entonces en ese momento se habla de bipolaridad, sino que se está fingiendo hasta tanto la esencia aborda, entonces esas crisis se denominan bipolaridad, el ser uno mismo. Claro, sí, sí, sí. Y sí, los chicos tienen algunas características, alguna característica, buscan seres, digamos, chicos con esa personalidad tímida o con algún problema, un problema afectivo, creo que de eso se trata, ¿no? Ellos abordan a esos seres, como este caso de Benvenuto, que está tan... que sí, es, digamos, el foco de todo, que ha hecho 1 millón de denuncias y que nunca la justicia, como la ausencia de tantos organismos del Estado, un chico vulnerable, un niño con una mamá con una patología de consumo de sustancias, entonces ese poder que tienen algunos, ¿no?, carismáticos, de atraparlos. Sí. Sí, sí, es que también hay que tener en cuenta que son personas, cuando yo me refería a que no van a terapia si no los mandan, son personas que ven al otro, no lo ven como un sujeto, ser sintiente que puede sufrir lo que yo le voy a hacer. Ven al otro como un objeto, sí, dispuesto a yo hacer lo que quiero con eso. Son una cosa, por eso yo también lo relaciono mucho con el maltrato animal,
porque son personas que ahí también se puede ver la verdadera esencia, y por ahí muchas personas dicen, y bueno, a mí no me importan los animales, importa cómo son con las personas. Bueno, no, les quiero aclarar que las personas, como son con los animales, muchas veces encubren lo que realmente son con las personas. Entonces, las personas que son violentas, maltratadoras, hay zoofilia incluso con los animales, sí, son un peligro para toda la sociedad. No piensen que porque matan un animal, con los humanos van a ser diferentes. Hay que también como sociedad tener en cuenta que todos somos seres sintientes, incluso los animales, y que una persona tenga conductas de violencia con un animal implica que también es violento y puede ser un potencial peligro para toda la sociedad. Y más si lo hace delante de niños. Yo tengo pacientitos que me cuentan cómo los padres matan de tiros a un perro. Esa persona, a ustedes, ¿qué sensación les puede generar? De que tenga a cargo una familia. Y es más común, de lo que piensan, lamentablemente. Y también ahí está en esos niños las secuelas de criarse en un ambiente donde el otro no vale nada, ya sea un perro o una persona, y donde yo puedo hacer con el otro lo que quiero, incluso sacarle la vida. Eso también en un futuro se va a ver, en la adolescencia o en actitudes de pares entre niños en la escuela. Sí, el trauma es para toda la vida, ¿no? Exacto, la secuela también. Exacto. Incluso son personas que los abusados o personas que pasaron por situaciones de violencia, de abuso, de violación, son traumas que quedan en el cuerpo más allá de la memoria también. Entonces hay personas que muchas veces no recuerdan, pero el cuerpo sí lo recuerda, el cuerpo y las células sí tienen memoria de ese trauma y siempre de alguna manera se va a manifestar. ¿Y un niño abusado puede manifestarlo desde el primer momento? Es complejo. ¿Se anima a contar? Porque vemos que la mayoría de los adultos que hoy denuncian fueron abusados de niños y que en ese momento no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, sí, porque en algunos casos los padres fueron cómplices de estos abusos, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que hay mucha manipulación por parte de los adultos hacia los niños, entonces hay como un vínculo que generalmente se genera con el niño, donde está este adulto que me protege, que me cuida, que es mi cuidador. Entonces el niño lo puede llegar a interpretar más como un juego que como una agresión. Entonces hay que tener cuidado en eso también. Tal vez un niño no lo cuenta o para él no está siendo a lo mejor abusado porque el adulto le está haciendo creer que es un juego. Sí, y también hay amenazas. La promesa de premios. También hay amenazas, sí, por parte de los adultos hacia los niños de si te cuento mato a tu mamá, si te cuento se va a enojar. Entonces el niño también tiene miedo, no sabe lo que está viviendo, amenazas y a la vez se sienten muy culpables porque están sosteniendo, digamos, no están sosteniendo, pero están teniendo cosas que saben que están mal porque les hace ruido a ellos y no saben qué hacer con eso. Entonces por eso es tan común que en la adolescencia haya consumo problemático, haya intentos de suicidio, porque traen esto, esta culpa, este dolor, este callarse, no es sin consecuencias soportar todo esto. Y bueno, y muchas veces toda la violencia que ellos sufren desde el exterior pueden o manifestarla también al exterior y ser violentos con animales, con compañeros, con otro adulto o hacia ellos mismos, autoagrediéndose, intentando suicidarse. Es muy común que personas que pasen por abuso tengan conductas autolesivas. Y también tenemos que dejar en claro que la mayoría de los abusos son intrafamiliares, sí, ¿no? Porque en estos casos lo que estamos viendo es niños que fueron abusados por agentes externos, por personas que no tenían un vínculo sanguíneo. Sí. Pero en la mayoría de los casos es intrafamiliar. Sí. O sea, del abuelo, el padrastro, el tío, es lo que más común. O un común, amigo de la familia. Sí, es lo que más común sucede, ¿no? Sí, es lo más común. Vuelvo a repetirte esto, ¿qué nos tiene que llamar la atención? A los padres, a los abuelos. Retomando lo que decías vos antes, si un nene se anima a contarlo. Sí. Generalmente la primera vez que venga un profesional o lo que sea, no se animan a decirlo. Es muy raro que se animen a contarlo enseguida. Pero sí hay síntomas que pueden alertar a una familia o que pueden alertar a la escuela o a algún otro adulto que pueda haber o algún compañerito o alguna mamá.
siempre por algún lado, como te digo, va a salir. Por más que no lo digan verbalmente, lo pueden expresar. Problemas, por ejemplo, terrores nocturnos, tener miedo, hacerse pis, hacerse caca, tener miedo y no decir a qué o no saber a qué, tener pesadillas, tener problemas en la piel, ya sea, claro, ya sea erupciones, dermatitis, problemas en la piel, porque la piel es nuestro contacto con el otro y el límite que establecemos con el otro, y ahí es donde hay problemas. Entonces puede aparecer también problemas por la piel, problemas gastrointestinales, un montón de problemas físicos que pueden estar encubriendo una situación de violencia o abuso. Quiere decir que una vez que por se le presenta a un niño un problema orgánico y el médico no constata de dónde viene, es emocional. Es un llamado de atención, ¿no? Pensar todas las enfermedades son de características emocionales, pero en este caso, en los niños, es también un gran llamado de atención. Sí. Con el bullying pasa lo mismo. Hay muchos niños que no se animan a decir que en la escuela están siendo maltratados o cargados o torturados, pero lo expresan de alguna manera. O no quieren ir a la escuela, o se descomponen cada vez que tienen que ir. Y en el fondo es eso, y es también la culpa que ellos sienten de tener que culpar o decir, esta persona me está haciendo algo, ya sea por amenazas o porque es una persona que ellos quieren. Entonces también ahí a nivel, digamos, psicológico es muy fuerte para entender, exacto, para que un niño entienda, el que me ama y me protege me está haciendo daño. Entonces imagínense en un futuro cómo las relaciones de esa persona van a estar marcadas. ¿Qué elijo yo? ¿Alguien que me ame, alguien que me haga daño? ¿Amar es esto? O sea, marca para toda la vida, incluso en las elecciones afectivas. Terrible. Meli, ¿cómo podemos tomar toda esta ausencia cuando se hace una denuncia, que sé que hay muchas, por abuso, por maltrato, es violencia en sí, esta ausencia del Estado, de la justicia, de la salud pública, porque a nivel educativo, porque es una ausencia total de todos los organismos oficiales, el no compromiso, el mirar para otro lado? Sí, vos hacías referencia a que hay muchas denuncias y hay muy pocas en relación a los casos que realmente hay, y eso es lo más terrible y lo más lamentable. Son muy pocos, tanto en lo que se trata de abusos sexuales como en violencia, en lo que hablamos en otras notas, sí. Son muy pocos los casos que llegan a la justicia. Yo cuando me toca en lo profesional situaciones de abuso o de maltrato, por ejemplo, maltratos graves, lo que hago, o sea, en la instancia penal, yo no me dedico a derecho penal, pero sí o sí hago que la persona se constituya como querellante. A ver, todas las causas penales se inician con una denuncia que se puede hacer en la misma fiscalía o en la policía, y luego el Estado, por medio del Ministerio Público de la Acusación, por medio de la Fiscalía, toma intervención en la causa y es como que desvincula, si se quiere, a la víctima del proceso, de llevar adelante el proceso. O sea, es el Estado el que investiga el delito y lo sanciona por medio del fiscal y del el juzgado del juez, por supuesto. Pero la víctima tiene sus derechos, ¿sí? Y esos derechos los puede llevar a cabo mediante la constitución de querellante, es decir, formar parte del proceso también, integrar el proceso y trabajar de forma paralela con la Fiscalía, que representa al Estado en la búsqueda de una sanción para que, porque a ver, el delito no solo provoca consecuencias a nivel particular, sino que afecta a la sociedad, ¿sí? Entonces el Estado, como Estado, toma intervención en esos hechos y sanciona esa conducta antijurídica, pero para proteger también a la sociedad, aparte de la víctima, ¿me entendés? Pero la víctima como particular tiene sus derechos y tiene que constituirse como querellante. Eso se hace obviamente contratando con un abogado que tiene todas las herramientas para producir pruebas, para intervenir en la causa y controlar de cerca lo que sucede, ¿sí?
Yo siempre insto a precisamente eso, a que se constituyan como querellantes y que aporten desde lo particular lo que el Estado, desde lo general o desde el lugar que le toca a la Fiscalía, no puede ver o no sabe, porque a ver, el fiscal es un extraño a lo intrafamiliar. En cambio, la persona que sufrió el delito conoce, o sea, puede dar herramientas al Estado para llegar a realmente descubrir el delito. Entonces, bueno, es muy importante que las personas se constituyan como querellantes y avancen en la causa de forma paralela con la Fiscalía. ¿Y por qué la mayoría de las causas, en la mayoría de las causas no se investiga, o sea, quedan ahí? Porque dicen que, o sea, a través de uno lo que me estuve informando, que la mayoría de los abusadores no van presos. Lo que pasa que el tema de los abusos es incluso mucho más complejo que el de la violencia de género o de la violencia intrafamiliar. El abuso, hasta que no llega al acceso carnal, a la violación propiamente dicha, es muy difícil de probar y tenés una gama altísima de situaciones de abusos. Primero, de abusos normalizados, socialmente normalizados o familiarmente normalizados, ¿sí? El tío que baña a la sobrina de 6, 7 años o que la agarra upa en la pileta y sin querer la toca, las tocó sin querer, porque uno no va a pensar mal del tío. Y a lo mejor ahí ya te estás perdiendo una situación de abuso que aparte es muy difícil de probar también. Entonces tenés una gama de abusos muy importante cuya prueba es muy difícil hasta llegar a una situación que realmente tengas las herramientas como para probarla, como es un abuso sexual con acceso carnal. Entonces, que bueno, ahí sí hay pruebas de fluidos corporales, bueno, situaciones de lesiones corporales también, que es mucho más sencillo si se quiere, pero todo lo otro, que es la mayor parte de los casos, no se dan. Incluso, por ejemplo, las penetraciones con dedos, que muchas veces no se pueden probar, y si uno no le cree a la víctima, ya está arrancando 10 pasos atrás. Entonces, lo fundamental, al que seas, a los padres ni hablar, a los vínculos familiares, a la escuela, a la policía y al fiscal, lo fundamental es iniciarse creyéndole a la víctima. O sea, eso es lo más importante. Darle un ámbito de seguridad, porque muchas veces sucede que no tienen ese ámbito de seguridad donde puedan abrirse, entonces siempre se sienten con el ojo que los está mirando, que los está inculpando, a ver, ¿por qué te pasó tal cosa, tal o cual cosa? Vos, ¿qué parte de la situación, consciente o inconscientemente, se les dice, generaste o provocaste? Eso de, y vos saliste con la pollerita muy corta, provocaste. Terrible, no es, ¿no? Bueno, es terrible, pero es socialmente manifiesto, eso, algo habrán hecho. Entonces lo fundamental es cambiar la mentalidad social. ¿Sí? Nadie tiene derecho. Yo me puedo poner la pollera que quiero, salir como quiero y nadie tiene derecho. Entonces, partiendo de esa concientización social, podemos avanzar un poquito más. ¿Y por qué, vuelvo a preguntarte esto, la ausencia del Estado? Porque se está viendo de que la escuela, hubo un montón de casos, hablamos en una nota anterior sobre el caso de Lucio Dupuy, sí. El tema de la escuela miró para otro lado, los hospitales donde lo llevaron al niño cada vez que había una lesión generada por violencia, fueron a un hospital público diferente, el Estado mismo con las denuncias que hizo la familia de acuerdo a determinadas cosas, algo que llama la atención, y la sociedad misma, ¿no? La sociedad misma no se involucra en nada, y lo manifiesto cuando puedo, cuando surge algo, de decir, mientras a mí no me pase, el resto no me interesa. Pero con este tipo de cosas, el abusador, el violento, está siempre latente, ¿no? Porque es su esencia y salta. Es así. Sí, y también hay que involucrarse, yo creo, y también dejar de... Es como que estamos en un momento, yo creo que normalizamos todo. Como que estamos tan aturdidos por tanta información negativa, lamentablemente, que llega un momento que ya nos parece normal contar muertos, contar femicidios, contar niños abusados.
es como que llegamos a un momento de tanta exposición a eso, que la sociedad está normalizando un delito. O sea, estamos normalizando delitos. Entonces hay que, yo creo que concientizar en eso, en no ver cosas que no son normales como normales. Porque si empezamos a ver que todo es normal y que vale todo, bueno, ahí estamos en un grave problema, me parece. Esperemos no ir por ese lado, no llegar a eso. No llegar a eso. Sí. Yo creo que se ha trabajado, yo hace unos cuantos años, no tantos, pero bueno, algunos que estoy en la profesión, se ha trabajado poco en relación a los resultados, pero mucho en relación a intentar hacer algo, desde lo que la incorporación, por ejemplo, de psicólogos o de gabinetes interdisciplinarios, que bueno, que cuentan con tan pocas herramientas y tan escasos recursos que realmente hacen malabares, está todo como muy desorganizado, pero se intenta hacer algo. Igualmente, obviamente lo demuestran las estadísticas y los demuestra el día a día, esas cosas no están dando resultados, pero bueno, es seguir apostando. Yo siempre digo que si te toca, lo principal es la denuncia, lo principal es actuar y preocuparse por uno mismo, o sea, si realmente si fuiste víctima de violencia, si fuiste víctima de un abuso sexual, o sea, no sentirte culpable y hacer lo que hay que hacer. Y eso lleva a cierta exposición, que uno tiene que ser consciente que no es mala ni perjudicial esa exposición, aunque socialmente se considere de otra forma, pero que vos te estás cuidando y te estás protegiendo y estás intentando que alguien que te hizo daño pague por eso. Entonces, bueno, instar siempre que las causas avancen, solicitar audiencias con los fiscales, constituirse como querellantes, o sea, obligar a la justicia con la presencia, con las acciones, a que la justicia actúe. Eso es fundamental desde el punto de vista judicial. Y bueno, es un tema demasiado complejo porque hay abusos que se cuentan años, muchos años después, entonces no solo la posibilidad de que la causa prescriba, que es un término jurídico, sino que, o sea, es difícil de probar en el momento, mucho más si dejamos pasar años. Entonces, bueno, es como que la justicia llega como última herramienta ya a lo lejos y ya con tan pocos recursos que es difícil meter presa a la persona que cometió el delito. El Estado también tiene que estar dispuesto a invertir en esto, sí. Invertir en recursos humanos, básicamente. Porque no puede haber un psicólogo para evaluaciones psicológicas en Cámara Gesell que abarquen 3-4 departamentos de la provincia de Santa Fe. Claro. Un psicólogo. Y que su trabajo lo hagan a medias. Exacto, entonces todo eso va haciendo todo más lento y mal, y o sea, tiene que haber una inversión también por parte del Estado en querer que se avance sobre estos temas, no solamente de palabras, sino, bueno, accionar. Hace un tiempo atrás, bueno, una causa de un abuso sexual sin acceso carnal de un menor de 5 años en un jardín de infantes, y la Cámara Gesell la dictaron a los 5 meses. Entonces, una criatura de 5 años, habiendo vivido semejante situación y con apoyo psicológico, total apoyo de los padres, total apoyo, porque estuvieron al 100%. Terapia para ellos, terapia para el niño y todo, pero la Cámara Gesell a los 5 meses, la criatura no va a hablar o va a hablar lo que escuchó, porque ya no es lo que él vivió, sino que a lo mejor escuchó de que hablaban los padres o hablaban en la escuela, o sea, ya la información viene distorsionada, porque los chicos escuchan pero interpretan de otra forma capaz, entonces es complejo. Y peor la Cámara Gesell, a los 3 años o 2 años de haber sucedido el abuso, bueno, ni hablar, en complicidad con el acusado, entonces, o sea, uno no habla, en mi caso, ¿no? Ustedes son profesionales, en mi caso no toco de oído, me informo más que la justicia y quienes tienen que ser, digamos, querellantes, porque creo que en una sociedad pequeña, como voy a hablar ahora sí, yo en primera persona de Humberto, una sociedad chica como la nuestra, no puedo creer que quienes tienen que formar parte de la sociedad e impartir o tomar en cuenta que estas personas no pueden integrar ni una comisión, ni estar trabajando en organismos oficiales, y cuando necesitaron ayuda, porque la Cámara Gesell no se llevó a cabo porque
el abusador con su abogado patrocinante estaban en el lugar donde se hacía la cámara Gesell, que eso, Melissa, corregime, no debe ser. Entonces acá la justicia estaba en complicidad con el abogado y el abusador. Llega para hacer la cámara Gesell, se bloquea al niño y le dijeron que la cámara Gesell la podía... Es más, el informe fue que si el niño en ese momento hablaba, el abusador quedaba detenido, se iba preso, ¿sí? Nunca más le dieron turno para otra cámara Gesell y el niño hasta hoy tiene, creo que 8 años, sigue con secuelas, que las va a tener toda la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que como sociedad, partiendo de los organismos oficiales, miremos para otro lado? Y a mí cuando pido que se exprese de cómo pueden tener esa persona trabajando, me dijeron la causa se cerró, o me dijeron armaron la causa. Con una criatura de 3 años, en una reunión familiar, cuando notaron, llamándoles la atención la actitud del pequeño. Por eso apuntaba... Esto está latente. Disculpen la expresión, el tipo se está cuidando, disculpen la expresión, pero no me sale otra, hasta como de mearse en la cama, discúlpenme. Pero en algún momento la esencia, uno le ve, le observa la mirada a este tipo, y uno se da cuenta de la mirada que tiene el tipo. Soy la única estúpida que me doy cuenta de lo que tiene la gente. Yo tengo una percepción, digamos, diferente a la del resto. A mí, sinceramente, esto me quita el sueño, porque, y demás, no abusadores, pero violentos, con entradas a la policía en numerosas oportunidades, están ocupando cargos en instituciones humbertinas, trabajan como si nada, y encima lo ves por la calle y te miran como si uno fuese cualquiera, ¿entendés? O sea, a mí esa clase de personas me parece que hay que aislarlas de la sociedad humbertina. ¿Es mi locura, Nadia? Bueno, ahí también lo que pasa es que la justicia tiene que, digamos, tomar partido y bueno, y uno como sociedad, digamos, o como civil no tiene la capacidad para hacer lo que no hace la justicia. Pero quienes dirigen una institución... Bueno, sí, no sé, eso tienen que determinarlo ellos. Ellos también pueden decir que si la justicia determina esto, ellos se avalan y se agarran de ahí, digamos. Es un formalismo. Claro, me parece que... Es un formalismo y es lo que hablábamos en la última nota del principio de inocencia, que bueno... Hasta que la justicia no demuestre lo contrario. Exactamente. Bueno, pero una persona que tiene numerosas entradas a la policía por violencia, no es que hicieron la denuncia y quedó ahí, la persona quedó demorada. O sea que tuvo varias entradas a la policía. Y no voy a dar más características porque de eso, sinceramente, no hay pruebas, ¿sí? Claro. Las conozco yo como las conocemos todos los humbertinos. Entonces yo digo, pero acá cualquiera va a llegar a presidente de la comuna de Humberto Primo. Total, no importa, porque le pegó a gente que no es de mi familia, abusó de una criatura que no es parte de mi familia ni de mi entorno. O sea que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Es el compromiso social y es lo que somos como sociedad, o sea, el cero compromiso por el bienestar del otro, el no involucrarme en nada y hasta que no me traiga una sentencia que lo condene, o sea, es mirar para otro lado. Es cierto que muchas cosas se saben, pero también es cierto que cada uno puede tomar las decisiones en su ámbito particular que considere pertinentes, pero no puede trascender de eso. O sea, claro, nosotros podemos decir, yo con esta persona no comparto una comisión, yo con esta persona no comparto una cena, etcétera, etcétera, pero eso es cada uno en lo particular. Y como miembro de una sociedad, y hablando de eso de que vos decís de excluirlo de la sociedad, pero es la decisión personal de cada uno. Después de ahí en más no tenemos las herramientas como para hacer más que eso. Para eso están los organismos oficiales, claro, realmente, la justicia por sobre todas las cosas. Claro. Y cuando el caso se cierra, algo que me quedó, como vimos que se cerró un caso sin ningún tipo de investigación ni nada. Una vez que el caso se cerró, no se puede reabrir. Bueno, está la ley, ahí se me fue el nombre, Piazza, que lo estuve escuchando este fin de semana, Roberto Piazza, que ante su insistencia, que nunca bajó los brazos, que fue abusado por un tío, desde muy chico, él ni un hermano, desde muy chico,
y hoy con 60 y 70 y pico de años sigue teniendo secuelas, y dice, lo escuché este fin de semana, y dijo que va a tratar de que se modifique la ley, porque claro, este caso de Jay Mamón con el... A ver, el paso del tiempo tiene consecuencias, obviamente, a nivel social también y a nivel judicial también. A ver, los procesos no pueden estar eternamente abiertos, porque si no tendríamos delitos investigándose de hace 150 años o mucho más tiempo. Entonces, el Estado tiene que hacer algo con todo ese material que tiene, y si las personas no instan o no hay pruebas, pasa lo que pasa en muchas cosas, que prescriben o se archivan porque no se mueven. Entonces ahí está... Claro, pero este caso se archivó a los 3 meses. Claro, bueno, yo desconozco el caso en particular, pero ahí está lo que yo decía antes. Vos, si fuiste víctima, seguí, luchá, porque nadie va a luchar por vos. Eso es básico y fundamental. Seguí, constituíte como querellante, pedí audiencias, intervení en el proceso como parte realmente, como interesado por tu bienestar. Porque el Estado, si no tiene las pruebas ahí a flor de piel, si no es, investiga hasta un punto, ¿sí? Y si no encuentra, y eso finaliza, en algún momento se cierra por archivar la causa, por prescripción del delito, etcétera. Entonces el único que tiene la herramienta es realmente la víctima, y la víctima necesita, además de un Estado que lo contenga y todo, obviamente contención, y más en estos temas tan delicados, contención profesional, porque muchas veces entre comillas se tira la toalla, porque es tanto las paredes con las cuales te topás a nivel público, que es muy desgastante el proceso para la víctima. Pero bueno, uno tiene que ponerse fuerte, ser fuerte, buscar contención, si no la tiene de la familia, buscarla en los profesionales y continuar. Es muy importante eso. Bueno, realmente me quedaría horas hablando de este tema con ustedes, porque son claras, concretas, precisas, y les agradezco infinitamente que me hayan, digamos, se hayan hecho eco de mi propuesta. Hace años que vengo luchando contra esto, y lo voy a seguir haciendo, y ojalá todos como sociedad, ¿no?, podamos comprometernos por el bien de todos. Sí, totalmente. De esto se trata, es por el bien de todos y para vivir en una sociedad más sana. Sí. Sin tanta violencia. Claro, porque tenemos muchos chicos. Nosotros tenemos la libertad de aquí en un pueblo de que los chicos se manejan solos, y por ahí no sabemos con quiénes se van a cruzar. Yo creo que eso los padres no lo analizan, no le prestan atención, porque las características de un abusador para con la sociedad es una antítesis de su conducta, ¿no? Y como te decía antes, o sea, hay muchísimas situaciones de abuso que realmente están normalizadas, y realmente si uno empezaría a trabajar un poquito antes con estas situaciones de abuso, que realmente son difíciles de trabajar, porque son normalizadas, y aparte, qué sé yo, como que no tienen mucha prueba, ¿no? Si uno arrancaría un poquito antes, pero ahí para poder arrancar antes tiene que estar el ojo de la familia, el ojo de los maestros en la escuela. O sea, tarde o temprano las situaciones se exteriorizan de alguna forma, y va increciendo hasta llegar a situaciones realmente mucho más graves. Se podría evitar antes. Si uno tuviera una mirada un poquito más clínica, una mirada un poquito más penetrante, sí, observar, ¿no? Uno detectaría mucho. A las palabras, a los gestos, a los síntomas, a las cosas raras que por ahí uno ve, juegos raros, todo eso, que también es una forma de decir lo que les pasa. Gracias, infinitamente gracias. A vos, gracias.